la economía en la inversión en lo que es carreteras. La ponencia va a estar a cargo del ingeniero Juan Mancilla, es egresado de la Universidad Católica del Perú, tiene 15 años de experiencia en el sector vial y básicamente en lo que es geosintéticos. Lo dejo entonces con el ingeniero Juan Mancilla. Adelante. Aplauso, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Como dijo el ingeniero Elías, yo soy el ingeniero Juan Mancilla. Soy su gerente de ingeniería de la empresa Tecnología de Materiales y un poco agradecer la invitación del ingeniero para conversar un poco de estas nuevas tecnologías que se pueden ir aplicando en soluciones para vialidad que están asociadas a distintos tipos de aplicaciones, no necesariamente a los sistemas de drenaje, contención, control de erosión, que es un poco lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero este producto, como las geoceldas, tiene distintas aplicaciones adicionales, pero por un tiempo vamos a enfocarnos hoy en lo que son canales, defensas ribereñas, un poco de lo que son sostenimiento de contención, como muros de contención alternativos a los convencionales, y también vamos a hablar un poco de control de erosión. Pero para comenzar un poco la presentación hay que comenzar un poco y regresar a nuestros ancestros o a nuestros antepasados, se podría decir, y saber que en el Perú teníamos ya tecnologías que evaluaban todo lo que eran sistemas de confinamiento, y es así que tenemos a Caral, por ejemplo, 2500 a.C., ya utilizaban sistemas de confinamiento. Ellos habían elaborado sistemas de confinamiento para cimentar sus construcciones o la construcción de sus pirámides. Entonces, ellos ya 2500 antes comenzaron a utilizar sistemas que confinaban el suelo, y es así que nacen las xicras. Las xicras eran estructuras tejidas que servían para confinar material y servían como amortiguamiento para las estructuras de sus pirámides que ellos iban a construir. Entonces, entendamos mucho de que las pirámides normalmente ellos los ponían en cerros donde no era plano, entonces tenían que buscar alguna alternativa para poder nivelar esas estructuras. Es así que ellos utilizan estos elementos como las xicras para poder llenarlo de material petro y servirlo de amortiguamiento. Entonces, ahí ya nace el primer sistema de confinamiento celular. Además de esto, ellos tenían también un tema espiritual, ¿no? Porque el tema de los tejidos representaba la unión y el trabajo comunal, y eso era muy representado en el imperio, en la época de nuestros antepasados, ¿no? Pero el tiempo pasa, 4000 años después de la época de Caral, ya en el periodo Inca, aún tenían problemas de inestabilidad, pero no aplicaban las soluciones, y esto es porque la tecnología o el traspaso de la tecnología fue inadecuado y no se llegó a tener, pero los problemas persisten, como en la actualidad. Siguen habiendo problemas de inestabilidad y no tenemos forma cómo solucionarlo. Entonces, es por eso que el traspaso de la tecnología es muy importante, pero esto es historia antigua. Estamos hablando de 4000, 2500 años antes de Cristo. Ya en la década de los 70, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos comenzó a desarrollar su primer sistema de confinamiento celular, ¿no? Ya que ellos necesitaban un medio para la construcción de sus caminos o de sus desembarcos de las tropas, y necesitaban buscar alguna alternativa que le permita cimentar o construir sobre suelos blandos. Estos suelos para poder tener un sistema que no se vea afectado a las condiciones de humedad. Entonces, ellos comenzaron a jugar con muchos prototipos y vieron que la colocación de celdas de paredes delgadas con suelo confinado dentro de estas aportaban un nivel de soporte mayor a lo que era colocar solamente suelo mejorado. Entonces comenzaron a desarrollar distintos tipos de
de prototipos, de soluciones, y así comenzaron a probar con la madera, comenzaron a probar con el aluminio, pasaron a los tubos de HDPE y terminaron en los plásticos. Entonces comenzaron a ver que distintos tipos de materiales tenían distintos tipos de comportamiento. Es así que ya después de haber probado muchos tipos de materiales, encontraron que el polietileno de alta densidad o el HDPE, como es comúnmente conocido, era una alternativa, era un material muy óptimo para ejecutar este tipo de productos debido a la combinación de resistencia, vida útil y un poco también el tema de la economía, que era lo más importante. Pero, si ustedes pueden ver, el primer tipo, bueno, infelizmente no ayuda mucho la imagen, el primer tipo de celdas era una celda de HDPE que estaba hecha de paredes lisas y que solamente tenían un tiempo de vida útil de 30 días, que era lo que normalmente les demoraba un embarque. Entonces, pero este fue la base o el inicio para poder comenzar a investigar un poco más el material. Y es así que ya en la Guerra del Golfo, ya la Armada de los Estados Unidos comenzó a utilizar la celda como actualmente la conocemos, con paredes texturadas, perforadas, con soldadura de ultrasonido, y entonces ya comenzaron a confinar la arena para sus desplazamientos y la movilización. Esto es muy importante porque ellos necesitaban un sistema que sea rápido de utilizar y que cuando salgan también se lo puedan llevar rápidamente hacia otros sitios. Entonces la celda fue un poco el material que ellos utilizaron. Pero a la fecha, las aplicaciones de las geoceldas han venido avanzando y han tenido distintos cambios dentro de su utilización. Pasaron de ser una solución para mejorar caminos y se comenzó a darle otras aplicaciones, como por ejemplo en el uso de canales, revistiendo taludes o confinando suelo para hacer muros de contención. Entonces todos estos cambios dentro de su utilización generó siempre muchas preguntas, ¿no?, sobre el performance y cómo se desempeña esto realmente. Pero primero tenemos que conocer qué son las geoceldas. Las geoceldas son estructuras hechas de una lámina de HDPE texturada. Ahorita compañeros le van a pasar unas muestras para que puedan también apreciarlo un poco más a detalle. Son láminas de HDPE texturadas y perforadas que son soldadas por ultrasonido. Esta celda al final tiene una estructura de panel de abeja, que lo que sirve es como una estructura de confinamiento celular, ¿sí? Este elemento está concebido para ser rellenado con distintos tipos de material. Puede ser rellenado con suelo propiamente dicho, puede ser rellenado con un suelo cemento o con un concreto, material vegetativo, con distintos tipos de material, porque lo que al final va a buscar el suelo dentro de la estructura es generar una pseudo cohesión dependiendo del tipo de aplicación para poder utilizarla. ¿Sí? Las aplicaciones más comunes, como les comenté, son los canales, las defensas ribereñas, las pantallas antisocavantes dentro de las defensas ribereñas, y también un poco lo que son caminos, muros, y últimamente estamos tratando de aplicarlo también en cierres de minas como estructuras de soporte para poner el material de cobertura de cierre. La fabricación de la geocelda, y acá me gustaría detenerme un poquito. Todas estas tecnologías están basadas en unos lineamientos. Como les comenté, en la década de los 70, el cuerpo de ingenieros comenzó a desarrollar esta tecnología de las geoceldas y fue variando en el tiempo hasta llegar a una estructura que supuestamente era la óptima. Es ahí que nace también una sociedad de geosintéticos, que es la que comenzaron a estudiar este tipo de productos y comenzaron a hacer ensayos. Entonces, este instituto o esta sociedad de geosintéticos generó también un instituto de geosintéticos, el cual a la fecha se encarga de hacer ensayos, normativas, especificaciones, más que todo de los productos, para poder regular su fabricación. Entonces es importante tener en cuenta que existen distintos tipos de geoceldas en el mercado, pero siempre debe haber una base por la cual uno tiene que comenzar a trabajar. Muchos de nosotros, ingenieros, somos consultores y trabajamos con especificaciones, y es bueno entender o saber, mejor dicho, que existe una especificación estándar que es abierta para todos, para la fabricación, que está dentro del Instituto de Geosintéticos, que es la GS15, que es la que regula
los procedimientos tanto en la fabricación como en los ensayos del material. Y es importante entender que esa es la base para poder comenzar los diseños y poder comenzar la especificación, ¿no? Más ahora que estamos con todos estos temas de parcializar los productos o las soluciones hacia uno u otro producto, es importante saber que hay normativas que son libres para todos y que el que quiera fabricarlos puede entrar a la página, buscar la normativa, la especificación y hacer su proceso constructivo o su manufactura en base a esa especificación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la especificación de fabricación y también es importante tener en cuenta el material. El material es muy importante, tiene que ser una resina virgen para para que pueda darnos una calidad óptima en el producto. Pero no solamente también está la normativa para ver los estándares o las propiedades que debe tener el producto, sino también es importante, bueno, disculpa, esto no salta. Mi cargador y enchúfalo, por favor. Entonces, es importante entender que si bien es cierto, está la parte normativa de fabricación, también está la parte de la normativa del proceso de manufactura. ¿Por qué? Porque este producto se tiene que probar y tiene que garantizarse que todo el material es igual en todo su proceso de fabricación y que todo el material que tú fabricas tiene que tener las normas que mandan la especificación. Entonces es importante contar con una organización que certifique los laboratorios de ensayo, y es ahí que nace el GAILab, que es el instituto, es el laboratorio del Instituto de Geosintéticos que valida y disculpen. Se colgó esto. Gracias. Ok. Entonces, es importante saber que existe un laboratorio o una institución que certifica los laboratorios para que los ensayos tengan la garantía de que realmente están dando las propiedades que manda la especificación, y también existe por parte del Estado la INACAL y toda la normativa ISO, que también te garantiza que el proceso se cumple durante toda la fabricación. Entonces es importante tener en cuenta que este producto, si bien es cierto, es un producto nuevo, tiene que tener todo ese proceso tanto en la fabricación. Ahora, es importante saber que ya también existen fábricas de manufactura acá en el país, con una calidad de exportación bastante importante. Entonces eso ya mejora también la economía, porque el producto ya no es tan costoso como era antes de traerlo fuera, sino que ya puede fabricarlo acá, y puede fabricarlo con distintos tipos de propiedades mecánicas. Ya, por ejemplo, ya podemos mejorar la altura. Se pueden tener alturas de 2 a 8 pulgadas, o sea, 200 milímetros más o menos, y actualmente se pueden fabricar hasta 300 milímetros de altura de celda. La altura de la celda va a depender mucho de el diseño y el cálculo, porque cada una de las soluciones tiene su proceso de diseño, su proceso de cuantificación. Una celda de 200 milímetros no se va a aplicar para canales, para control de erosión y para mejoramiento de vías. Cada una de ellas tiene su optimización y su cálculo. Al igual que la altura, se pueden también jugar con las aberturas de la celda. Se pueden jugar con aberturas convencionales de 20, 30 centímetros y aberturas de 35, 45. Actualmente se pueden fabricar celdas de 60 hasta 80
milímetros de abertura, 80 centímetros de abertura. Entonces son celdas bastante grandes que se vuelven económicas para la solución que se vaya a aplicar, ¿no? Entonces, actualmente ya se pueden trabajar con distintos tipos de soluciones para los distintos tipos de aplicaciones. Con respecto a los accesorios, la geocelda, como ustedes han visto, ha tenido muchos cambios en el tiempo. Inicialmente, en la década de los 80, se trabajaba con accesorios que eran los convencionales, que era el tendón, los clips o los clips de amarre, que eran con los que normalmente se trabajaban las geoceldas. La geocelda ha tenido un cambio o una evolución en el tiempo. ¿Por qué? Porque la productividad es muy importante en esta época de que nosotros construimos. Entonces hemos tenido que evolucionar en el diseño para ver qué solución puede ser mucho más productiva, y hemos llegado a las amarras industriales y a los tensores multiaxiales, los conocidos como geomallas. Entonces, estas geomallas cumplen la función de darle el soporte a la celda, a la tracción, que era lo que contemplaba antes los tendones, y las amarras es la unión que puede haber entre el tensor y la geocelda. Ahorita que veamos los videos vamos a entender un poco más cada uno de los materiales, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nosotros conocemos como la historia, se podría decir, de las geoceldas. Ahora vamos un poco a la aplicación. La primera aplicación de las geoceldas, por ejemplo, es el sistema de canales, como recubrimiento de canales. Los canales convencionales son los conocidos, ¿no? El concreto convencional o los colchones de piedra, que es lo que normalmente se utiliza para hacer recubrimiento de canales. Los canales clásicos tienen sus losas de concreto, su armadura, sus encofrados y sus juntas que tienen que estar colocadas cada espaciamiento. Ese es el proceso constructivo, ¿no? Pero es un proceso largo y de bajo rendimiento, porque tienes que ir construyéndolo por paños, esperando que se llegue a la resistencia, vas a comenzar a pasar al siguiente paño, tienes que después sellar las juntas, entonces el proceso se hace mucho más lento. En el caso de los sistemas de colchones, tienes que tener piedra cerca, entonces tienes que tener una cantera donde tú tienes que traer el material y buscarle la forma como poder llegar a darle el ritmo de producción que tú deseas, ¿no? Porque el problema de acarreo de material es un problema muy complicado. Vas a sacar piedra de un cerro para ponerlo en otro sitio, entonces estás afectando el medio ambiente también, estás alterándolo un poco. Entonces, ¿cuál es la solución que se está planteando con la geocelda? Por ejemplo, es el relleno de concreto o algún material con una base cementicia, podría ser también un suelo cemento. Esto evita, este relleno con concreto tiene la función de poder adaptarse un poco al terreno, es una estructura semiflexible y que se puede, evitar en gran medida la infiltración y la socavación. Cuando veamos el tema de defensas ribereñas vamos a entender bastante más el tema de socavación. Y está usado para canales, tanto de canales de alto caudal y continuos, ¿no? Es bastante resistente a la abrasión. Los criterios de diseño son los mismos criterios de diseño con los que normalmente se diseñan los canales. Se tiene que buscar las fuerzas extractivas para ver un poco el dimensionamiento de la losa o el espesor del canal. Se tienen que ver también el nivel freático para ver si es que hay empuje, si es que tiene que colocarse supresores. Tiene que calcularse también la contracción del concreto, porque esto también se tiene que calcular, dependiendo del tipo de cemento, si es que se contrae más o se contrae menos sobre la estructura, y también los asentamientos, ¿no? Una vez que se ha corrido con todos esos cálculos, ya podemos nosotros comenzar a ver la inclinación, por ejemplo, de los canales, ¿no? Dependiendo de la inclinación del canal, tú vas a tener distintos tipos de slam que debería tenerse en el vaciado de los canales. Por ejemplo, para canales muy echados se pueden jugar con slam de 3 a 4 pulgadas, que es un concreto bastante fluido, pero ya para canales mucho más empinados ya el concreto tiene que ser un poco más denso. Y por ejemplo, en canales ya casi a 90 grados se tiene que hacer con un shotcrete, porque la fuerza de inyección del concreto va a acomodarse y se va a adherir bastante bien a la celda. Entonces, actualmente existen dos tipos de procesos constructivos de canales. El proceso tradicional, que es el proceso que se hacía antiguamente con tendones y estacas,
y el proceso moderno, que es con el tensor multiaxial. Un poco el proceso convencional con el que se usaban los canales era el uso de tendones, las estacas y el relleno de concreto, ¿no? Un poco, espero que se vea bien la foto, se perfilaba el talud, se lanzaba la celda, se colocaban grapas. En esa época inicialmente se utilizaban grapas para unir las geoceldas. Hoy ya no se utilizan grapas porque el hecho de tener una engrapadora con su compresora de aire es muy tedioso. Se ha buscado una alternativa distinta. Luego se vertía el concreto, se tenía que tener en cuenta que el tendón tenía que ir amarrado para poder transferir la fuerza a la celda, y después se vertía el concreto, ¿no? Y teníamos soluciones como las que teníamos acá. Pero hoy por hoy tenemos otro tipo de proceso constructivo, que es el uso de la misma celda, pero con un tensor multiaxial, que es la que te da la trabajabilidad para poder tener un ciclo productivo mucho más rápido, ¿no? Te facilita la instalación de la celda porque tú lo puedes preensamblar. Tú extiendes la celda o los paños de celda, pones la geomalla y comienzas a preensamblar en una zona de trabajo, y después lo enrollas, lo llevas al punto donde tú vas a trabajar y solamente los despliegas. Entonces solamente estás transportando aire. Igual tienes que dejar la zanja de anclaje para poder anclar la malla propiamente dicha. Y es así que nacen, por ejemplo, canales de bajo caudal. Por ejemplo, para canales de bajo caudales no es necesario poner, por ejemplo, una geomalla. Se puede colocar directamente sobre el terreno la celda y vertir concreto. La misma altura de la celda te va a servir como regla para que se pueda darle la forma al canal. Es bastante fácil, bastante rápido de trabajar. Como ustedes ven, el ciclo de armado es muy grande, entonces se puede, la ruta crítica ya no pasa a la instalación de la celda, sino al vaciado de concreto. Pero estos son para canales de 1 a 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces son canales muy pequeños. Ya acá tenemos canales un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, ya acá nuestro amigo debe tener 1,60 m, 1,70 m, son canales un poco más grandes, en los cuales también ya se necesita el uso de una celda. No sé si se ve bien acá atrás, acá ya está la malla, que es la que soporta la tensión, porque la celda de sí no soporta la tensión, la tracción, perdón. Lo que tiene que darle la tensión es la malla o el tensor multiaxial que va a ir en la parte posterior. Es por eso que la combinación de esos productos es lo que vuelve al sistema efectivo. Ya queremos canales un poco más grandes y, por ejemplo, nacen estos tipos de soluciones. Estas fotos que estoy mostrando son fotos en la minería. La minería es el principal usuario de estas tecnologías, pues porque tiene capacidad de inversión y tiene capacidad de buscar soluciones que sean rápidas, de rápido retorno para ellos, soluciones que no pueden perder. Tienen que tener un canal abierto hoy, mañana lo vacían y tienen que estar en operación en 1 día, 2 días. Entonces, ese tipo de soluciones tienen que ser rápidas y es así que nacen estos tipos de soluciones. Ellos, por ejemplo, en este caso, necesitaban hacer el recubrimiento de este canal y querían hacerlo lo más rápido posible, entonces optaron por el shotcrete. La celda está anclada a la parte superior por la zanja de anclaje y el rellenado del concreto es con un shotcrete. En este caso es un brazo robótico, más óptimo todavía. El operador está abajo y está vaciando el concreto. La cantidad de personas es mínima. Solamente se utilizó para poder instalar la celda y después solamente era el operador y un ayudante los que vaciaban el concreto. Claro, esto es importante porque ellos tienen la capacidad de poder buscar este tipo de inversiones, ¿no? Porque su retorno es mucho más rápido. A veces en el tema de carreteras la inversión es mucho menor, pero existen otro tipo de alternativas. Vamos a pasar al... En este video se va a ver un poquito mejor.
se aprecia un poco mejor el vaciado de la celda, ¿no? En este caso el talud ya no es a 90 grados, es un poquito más inclinado, pero igual ellos usaron la chocretera para hacer el proceso mucho más rápido. Como ven, la cantidad de gente para el proceso... Uy, se paró. Disculpen. La cantidad de gente es menor, es solamente el operario acá está y virtiendo el concreto. Entonces es un proceso constructivo mucho más dinámico. Ya la etapa de la base ya la llenaron solamente por gravedad con la bomba, ya no hubo necesidad del shotcrete, pero el proceso constructivo fue tan rápido que al final tuvieron este tipo de acabados al final. Pero bueno, ellos tienen la inversión para hacerlo. Si queremos ir a un nivel de inversión menor, el mismo proceso constructivo, pero con un sistema de shotcrete manual, igual se tiene una cantidad mínima de trabajadores. Si es que tuviera que llenarse de modo manual. Esto es una experiencia en Chile. Acá están un amigo trabajando y otros dos contando chistes, parece, pues no hacen nada, pero igual el sistema constructivo es mucho más dinámico. Están los mismos tres amigos trabajando. Entonces, es una solución muy interesante el uso de estos recubrimientos con geoceldas. Este es un poco más las fotos del proyecto y así como termina el canal en servicio. Entonces, este tipo de soluciones para el tema de recubrimientos con canales es una solución bastante interesante que se puede aplicar. En vías, las cunetas son mucho más pequeñas, pero se pueden aplicar también para otros tipos de soluciones, como por ejemplo para las salidas de las alcantarillas, para los emboquillados, para las rápidas, donde están en los botaderos. Se puede colocar también el tema de, por ejemplo, para las rápidas, se puede colocar geoceldas, y dentro de estas geoceldas se pueden prefabricar o dejar elementos. En este caso, perdón, discúlpeme, en este caso dejaron la estructura metálica de los disipadores, de los dados disipadores, y después lo vaciaron. Hay otros proyectos en los cuales los dados los prefabrican y ya los colocan embebidos y vacían después. Entonces hay distintos tipos de aplicaciones, pero es una solución bastante versátil que se puede aplicar también como disipadores, como rápidas disipadoras, ¿sí? Ahora, hay casos que también se puede hacer canales vegetados. No necesariamente tienen que ser llenados con concreto, pueden ser llenados también con topsoil, con un material vegetativo. Esto, por ejemplo, en los botaderos, o que tenemos que hacer algún sistema de conducción de agua para poder tener una captación de los fluidos, es una solución que puede ser interesante usar la celda con vegetación, y esto es más o menos lo que tiene. Ahora, en algunos casos se podría también buscar la alternativa de jugar con un suelo cemento. Para canales que no tienen mucha caudal de repente o mucha velocidad, se puede jugar con alguna base cementicia y el material que tú tengas en la zona. Esto es con respecto a canales, es un poco la utilización. Ahora, para defensas ribereñas es muy similar el criterio de utilización, el criterio de diseño, porque también vamos a tener a las fuerzas extractivas como uno de los principales factores de diseño. Pero lo que nosotros también buscamos en una defensa ribereña es la flexibilidad que se puede tener con esta estructura en caso de socavación, que es un poco lo que nosotros también tenemos que calcular en una defensa ribereña. Entonces, como les comentaba, el primer cálculo es el esfuerzo de corte hidráulico para ver más que todo el espesor de la losa, pero también es muy interesante entender el tema de la socavación y la solución de la geocelda como una alternativa como pantalla antisocavante. Lo que nosotros buscamos con el cálculo de socavación es saber más que todo cuál es la fuerza extractiva que debería tener la geocelda. Y es por eso que cada una de estas losas se vuelve como una estructura semiflexible
que cuando va a comenzar a deformarse va a tener cierto pandeo, se podría decir, hasta que falle. ¿Cuándo? Cuando la celda o el concreto dentro de la celda se extraiga. Entonces eso se diseña para saber cuál es el tipo de extracción, y también se ha testeado. Nosotros hemos hecho ensayos para calcular la fuerza de extracción de la celda, de un paño. Por ejemplo, se hace un ensayo, se cogen 9 paños de la geocelda y en la base central se pone una placa de arranque. Se calcula con una fuerza para saber cuál es la fuerza que se necesita para extraer esta celda, y se ha llegado a determinar, por ejemplo, que para celdas de abertura de 35, por ejemplo, de 10 centímetros de altura, la fuerza extractiva es de 30 kilonewtons, 3 toneladas, es bastante fuerza extractiva que se requiere. Si nosotros jugamos con el diseño de la fuerza extractiva como un factor de seguridad, necesitamos una fuerza extractiva de 40, entonces fácil, cambiamos a una altura mayor y ya no usamos una celda de 10 centímetros y una celda de 15. Y así vamos diseñando en función de la deformación. Entonces todos estos temas de cálculos se pueden ir trabajando. Estos ensayos se han hecho acá en el país, se han hecho en la Universidad Católica y se han demostrado estas tablas y estos esfuerzos, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante también el tema de la geocelda? Por la versatilidad y el trabajo. En soluciones, por ejemplo, donde no hay roca y tenemos que poner una protección a los taludes, la geocelda con concreto o la geocelda con un suelo cemento se comporta de una manera muy importante. Y aparte que es muy rápido de fabricar. Esta foto, por ejemplo, es en Piura, en el puente Riecito. Era la defensa ribereña de la entrada del puente, donde no tenían roca y necesitaban buscar una alternativa y consiguieron la celda con concreto como una alternativa. En este caso, la pantalla antisocavante no fue una geocelda, sino fue una hidrobolsa llena de arena, porque querían usar ese material y también se diseñó. Se pueden combinar las soluciones. No necesariamente la solución de socavación tiene que ser con una geocelda, puede alternarse con algunos otros tipos de soluciones. En este caso, por ejemplo, es un suelo cemento el que fue aplicado en esta defensa ribereña. Esto es en Brasil. Se colocó igual la celda y el llenado es con un mortero, con un suelo cemento, y se tuvieron que tener en consideración los supresores por el nivel freático, y se colocaron sus lloraderos para que no tengan problemas de empuje, ¿no? Pero, ¿por qué decimos que es un sistema bastante rápido? Ahorita le vamos a mostrar. Como les comenté, el sistema de ensamblado se puede hacer en una zona de trabajo lejos del punto donde se va a instalar. Se hace una zona de trabajo, ¿por qué? Porque se puede extender los materiales y comenzar a preensamblarlos en paños. Lo vas trabajando y después lo vas juntando. No es más que aire y material lo que tú estás cargando, entonces 2 a 3 personas lo pueden cargar tranquilamente. Entonces luego lo copian, lo van llevando a algún sitio, por ejemplo en esta zona, este es en Chile, llegan al punto de descarga, ahorita vamos a ver, y despliegan la geocelda y ya está, lista para vertir concreto. Y por gravedad van llenándolo. Entonces es un proceso constructivo bastante rápido donde donde la ruta crítica pasa a ser el concreto más que la instalación de la celda. Como ustedes ven, la celda ya está extendida y tienen que esperar que venga el concreto, entonces vamos trabajando. Esto ya es una vez concluido y antes de lluvias, antes del periodo de lluvias. Es importante tener cuenta que la geocelda no puede tener una cobertura superior. El concreto tiene que ir al ras de la geocelda, porque esto es lo que confina el material. Si tenemos una estructura encima, va a fallar, porque no tiene nada que lo confine, es concreto solo. Esto es, por ejemplo, ya durante la ejecución y antes de lluvias, ya se mimetizó con el medio ambiente, prácticamente comenzó a crecer vegetación, llegaron las lluvias del 2015 en Chile y la estructura sobrevivió. Acá se ven las palizadas, ya el entorno cambió
pero soportó un nivel de inundaciones bastante considerable. Ya acá ya se ve la sedimentación del material luego de las lluvias o de estos procesos de inundaciones, y la celda se mantuvo, no tuvo ningún problema. Siempre se van a ver, siempre que se llene el concreto de la celda, se va a ver las huellas es normal ver las huellas de las juntas o de las ranuras de la celda. No es un tema de infiltración, solamente un tema de contracción, pero es normal que se vean ese tipo de huellas, ¿no? Como les comenté, después de las lluvias, esto es antes, y así quedó. Entonces es una solución que ha soportado algunas avenidas, ¿no? Entonces es un sistema bastante rápido. En este caso era con el proceso antiguo, con los tendones, pero igual la trabajabilidad es muy rápida. La gente puede pisar encima de la celda sin ningún problema y puede ir trabajando. Esto es un poco la experiencia en el Perú. Todos conocemos el caudal del río Piura cuando viene su máxima avenida, como la que hemos tenido hace un par de años atrás. Entonces, después de este evento, comenzaron la construcción del quinto puente, el que da justo por el hospital regional, y buscaron una alternativa de protección en los taludes para las defensas. Y es así que se pensó en la alternativa de la geocelda con concreto para poder proteger estos taludes, ¿no? Acá hay un video de... Una vez que ya el material, que la celda ya está rellenada, tú puedes caminar encima. Mientras tanto ellos pusieron una tabla como para poder acomodarse y poder hacer el trabajo inicialmente, pero ya uno va cogiendo el ritmo de trabajo y los ingenieros y los obreros cada vez son más eficientes mientras mejoran sus ciclos, y comenzaron a trabajarlo de una manera mucho más rápida. Y tenemos cosas como esta. Esta ya es la estructura una vez vaciado y protegido la defensa. Este es antes de la construcción del puente. Ahorita ya tenemos una vista ya de cómo quedó la estructura. Todo esto de acá es una protección de celdas con concreto, ¿no? Este es un poco un video del puente, del quinto puente. Como se puede apreciar, toda esta parte de acá es protección con celdas. Se pueden hacer paños abiertos, se pueden hacer paños intercalados, no hay ningún problema, se puede combinar el proceso constructivo. Acá tenemos otro. Este ya una vez instalado el puente, ya cómo quedó la estructura de protección, ¿no? Este mismo tipo de soluciones se ha aplicado en el río Zarumilla, en el tramo hace 15 años atrás se había hecho el margen derecho, y ahorita están lanzando ya, viendo la alternativa de comenzar a construir el margen izquierdo, ¿no? Entonces, en zonas norteñas, donde por ejemplo no hay piedras, es una alternativa muy interesante el uso de geoceldas con concreto, ¿no? Este es un poco cómo quedó. Se puede buscar algunas, combinar con sistemas de desfogue para la supresión. Otro tipo de soluciones o otro tipo de aplicaciones con las geoceldas es el control de erosión o la protección el recubrimiento de taludes para control de erosión, ¿no? El sistema es muy similar, o mejor dicho, el criterio de diseño es muy similar. Todos estamos basándonos en de que el soporte del peso del material que tú coloques de cobertura va a ser soportado por la malla o la zanja de anclaje, ¿no? Lo que nos va a dar la celda es el confinamiento del material para que éste no se traslade, ¿no? Sino que lo contenga.
pero lo que normalmente asume las fuerzas es la zanja de anclaje, ¿no? Entonces, permite instalarse en taludes hasta 80 grados, se puede llenar con cualquier tipo de material, topsoil es lo recomendable para que se pueda vegetar, pero es muy importante tener en cuenta que esta solución es solamente para control de erosión. Esta solución, así como la estamos planteando, no estabiliza el talud. El talud ya debería estar estable para que solamente se recubra con material. Lo que sirve la geocelda al final son como varias macetas para que podamos poner material y podamos protegerlo de las lluvias o de algún tipo de erosión, ¿no? Eólica, hídrica. Y lo importante también es que esta solución se acomoda al entorno, se acomoda bastante al entorno, ¿no? Por ejemplo, esta es una experiencia en Santiago. Como ven, el talud es bastante empinado, con problemas de erosión en épocas de lluvia. Entonces, igual que los sistemas anteriores, solamente se preensambla y se extiende. En este caso, ellos lo llenan con topsoil. La persona que está acá en el talud está llenando el topsoil al material para que pueda vegetar en el futuro. Pero es un talud bastante empinado en una zona de vía. Entonces, es una solución muy interesante. Y una vez que tenemos esto, son soluciones que son novedosas para el tipo de aplicaciones que podrían tenerse. Esta es otra solución, por ejemplo, en la minería, donde también se han tenido taludes muy empinados y se les ha llenado de material de topsoil, ¿no? Y se le ha propiciado la vegetación. Estructuras de forma similar, no he traído la foto ahorita, pero tenemos también en la central hidroeléctrica de Chaclla. Ahí también los taludes son protegidos con geoceldas y llenadas de topsoil, ¿no? Este es en la minería, también para los tajos. Se preensamblan las estructuras no necesitan muchas personas para cargarlo, es un material que no genera peso, se llega al punto y se despliega. Luego se rellena del material, ¿no? Este es otro tipo de aplicaciones también para taludes bastante empinados, en los cuales se ha aplicado la geocelda para poder colocarle el material. Si quisiéramos colocarle un material de cobertura en un talud de esta inclinación, no podríamos, porque el suelo se vendría. Entonces la celda le da el confinamiento que requiere, ¿no? Y tenemos así la germinación. Ese es un poco con lo que respecta a control de erosión de la geocelda. Y tenemos otro tipo de aplicación que ya son los muros de contención. En estos casos, lo que nosotros tratamos de calcular es la estabilidad o la contención con algún tipo de material que sea similar a lo que tenemos, por ejemplo, con los gaviones. Queremos nosotros hacer cajas de gaviones en zonas donde, por ejemplo, no hay roca. Tenemos que buscar una alternativa de solución que tenga el mismo concepto de diseño. Y es así que nacen estructuras como... ¿Puedes pasarme la celda grande? Nacen estructuras de 30 centímetros, que nosotros llamamos las celdas de 12, es una celda 40-12 la llamamos. Entonces son celdas que tienen la capacidad de ser llenadas con cualquier tipo de material
y que colocadas a gravedad y con un material interior que puede ser el suelo que tengas en la zona va a generarse una pseudo cohesión y vamos a poder diseñar como si fuera una estructura así de contención, como si fuera un gran gavión. Tú las colocamos, la extendemos, la llenamos de material y comenzamos a pasar la plancha de compactación y comenzamos a hacer estructuras similares a las que tenemos en un gavión, un 3-2-1, que tenemos cuerpos 3-2-1 y lo vamos conteniendo. Ahora, estos sistemas de contención tienen que tener un análisis adicional. El primero es que no pueden ser alturas mayores a 2 a 3 metros, son alturas pequeñas. Y segundo, tenemos que analizar el plano de falla que hay entre camada y camada. Todo eso se calcula, se mete primero al slide para ver la estabilidad global y después vamos determinando si es que hay fallas entre uno y otro cuerpo. Dígame, ingeniero. Sí, más o menos hasta 3 metros para este tipo de solución sin refuerzo. Si queremos soluciones mucho más grandes, tenemos ya la misma celda, pero con una malla que ya se comporta como un muro de suelo reforzado. ¿Por qué? Porque ya la que absorbe los empujes ya no es la celda, sino es la malla. Entonces, de ahí lo que sirve la malla, la celda es solamente como fachada. Entendamos que el muro de suelo reforzado es la interacción de la malla y el suelo, y la fachada es netamente arquitectónico. Hay gente que lo quiere vegetado, hay gente que lo quiere con concreto, hay gente que lo quiere con bloques, otros lo quieren con paneles, pero al final la que interactúa es la malla de refuerzo. Pero, por ejemplo, para estructuras pequeñas de 2 metros o 3 metros que tenemos, por ejemplo, que proteger o contener, la celda grande, llena de un material que haya en la zona, puede comportarse de una manera similar a una estructura de contención convencional como sería un gavión, ¿no? Con la diferencia que no tienes que llenarla de piedra, la puedes llenar del material que tengas. Y igual se tienen que hacer diseños para poder llegar a la estructura. Lo interesante es que al ser alturas de 30 centímetros, tú puedes compactarlas tranquilamente sin necesidad de estar haciendo capas. Capas de 30 centímetros se puede llegar a un nivel de compactación y los equipos pueden caminar encima de la celda sin ningún problema, porque ya está llena de material. Como les comenté, queremos ser un poco más altos los muros, podemos combinarla con las mallas y tenemos los muros de suelo reforzados con fachadas de geocelda. Si queremos de repente hacer un dique, lo podemos hacer con material de la zona y vamos jugando como un dique de concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, contra barreras de inundaciones, podemos igual también jugar con alturas de hasta 4 metros de alto porque no tendría ningún refuerzo interior. Dígame, ingeniero. A ver, la norma dice que la altura, la cola de empotramiento normalmente oscila entre el 70% de la altura. Eso es lo que normalmente dicen. Si tienes una altura de 10, tiene que ser 7 metros. Eso es lo que te pide la norma. Pero ahí tú tienes que ir corriendo con software para ver cuál es la longitud que tú puedes tener, ¿no? Normalmente está entre el 70 y el 80% de la altura. Eso es lo que normalmente es. Va a depender mucho del nivel de fundación y va a depender también del suelo con el que tú vas a rellenar el muro de suelo reforzado. Normalmente es un material seleccionado, un afirmado. No puede ser un material que no tenga cohesión o que no tenga fricción. Tiene que ser un material bien constituido. Para la fachada no interesa, sí puede ser llenada con cualquier tipo de material, pero el suelo de refuerzo sí tiene que ser un material clasificado. Eso también te va a depender la cola de empotramiento de las soluciones, ¿no? Puedes combinar los diques de suelo reforzado, lo puedes combinar con las mallas y vas jugando con estructuras. Por ejemplo, es una imagen de un muro de contención que se han instalado, que como lo ven son estructuras que van a ir conteniéndolo, van a ser como grandes estructuras con grandes muros de gravedad, ¿no? Que van a ser llenados. En este caso, por ejemplo, las celdas eran de más o menos 20 centímetros, no teníamos todavía las celdas de 30, estas son celdas que hemos ido desarrollando con cómo ha avanzado el diseño de los materiales. Y la posibilidad de estos muros también es de que te permite vegetar. Por ejemplo, tú le puedes poner en la fachada o en la celda que está con cara a la zona descubierta, se puede decir, se puede poner topsoil y material vegetativo y se puede generar una zona de vegetación o un muro verde que se podría generar en zonas. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en zonas de la selva,
donde no hay piedra, una estructura de contención con geoceldas es muy, muy interesante, ¿no? Y esa es un poco las distintas aplicaciones que tenemos con las geoceldas. Bueno, una de las tantas aplicaciones. Tenemos otras aplicaciones más, pero ya son un poco más orientadas a la cobertura de cierres, al mejoramiento de vías. Esto era un poco, queríamos enfocarlo a temas de drenaje, contención y control de erosión, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? No, disculpa, no. Sí. Sí. Lo que pasa es que la celda confina el concreto. Si tú le pones un recubrimiento encima de la celda, este concreto no va a tener ningún confinamiento. Entonces se va a desprender, no va a tener nada que lo confine. Tampoco tienes una malla o una estructura o una armadura que te dé la adherencia a la flexibilidad del concreto, ¿no? Entonces no tienes ni una razón de que tú le des una... No vas a tener una necesidad de que... No vas a tener algo que lo confine, ¿no? Aparte, la misma celda, a la hora que se comience a contraer, esto va a reflejarse de manera muy rápida. Entonces, por eso se recomienda de que sea a nivel de la celda. Por eso se diseña la altura, ¿no? Ok, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Qué características consideran en el diseño y socavación de la geocelda? Una, ¿y qué grado de compactación en cada relleno usted recomiendan para utilizar la geocelda? Para el nivel de socavación, disculpe, ingeniero. Sí, ¿qué características toman para hacer el diseño? Primero tenemos que calcular la altura de socavación, y una vez que nosotros calculamos la altura de socavación, vemos si es que vamos a diseñarla por desplante o por pantalla antisocavante. Y dependiendo de eso, nosotros primero calculamos cuál es la fuerza extractiva para esa altura de socavación, y con esa fuerza extractiva definimos más o menos la altura de celda, y ese es uno de los primeros parámetros que vamos calculando, ¿no? Esa es básicamente la primera. Y disculpe, sobre su segunda pregunta. El grado de compactación. ¿Para muros de contención? Sí, el relleno que hacen. Cuando es un relleno cuando la celda está rellena solamente como un muro de contención, no necesita un grado de compactación de un Proctor modificado, es solamente un grado de compacidad, nomás, porque esa compacidad, a la hora que entre en la celda, va a generar una pseudo cohesión. Entonces esa pseudo cohesión va a calcularse y se va a dar más que todo, nos va a dar los niveles de soporte de la estructura, ¿no? Y cuando se pone a los software de diseño, nos va a decir más o menos cuál va a ser los factores de seguridad de deslizamiento que se pueden tener. En el caso de los muros de suelo reforzados, sí se pide que la compactación del suelo reforzado en la parte posterior sea de un Proctor modificado, ¿no? El 95%. 95% del Proctor modificado, ¿no? Eso es básicamente. ¿Otra pregunta? Aquí adelante viene ingeniero. ¿Tenía consultas? La longitud de canales no hay ninguna junta, o sea, es constante. Sí, es continuo. No hay ninguna junta. No hay ni una junta. Esta era mi pregunta. Sí. Y atrás. El sistema de geoceldas con concreto no es impermeable. Hay una junta que se forma entre el concreto y el HDPE, ¿no? Sí, es una junta. Lo que pasa es que el concreto, a la hora de contraerse, va a generar una tasa de infiltración, se podría decir. Pero nosotros diseñamos en función del tipo de canal que se quiere hacer. Todos los canales tienen una tasa de infiltración, por más que sea de concreto armado. Igual la junta, donde se genera el water stop, tiene una tasa de infiltración permisible, ¿no? Por ejemplo, canales para agricultura permiten una mayor tasa de infiltración que un canal, por ejemplo, para sectores de energía, donde esa pérdida
que se puede tener puede generar alguna pérdida, un costo no adicional, pero eso se calcula la permisión que tenemos la tasa de infiltración que tenemos la calculamos, de ahí va a depender la abertura y la altura. Si tenemos una tasa de infiltración alta, podemos jugar con estructuras más confinadas y con alturas un poquito más altas, pero eso se va calculando. No es que sea totalmente impermeable, sino que tiene un cálculo de la tasa de infiltración, ¿no? Que está dentro de los valores permitidos de diseño. Muy bien, ingeniero, y en cuanto al costo... Estamos hablando que para canales, por ejemplo, pueden ser estructuras hasta 30% más económicas que un canal convencional, porque el mismo hecho de no tener encofrado, no tener acero, no tener juntas, te permite un costo mucho más económico. Y el segundo es el proceso constructivo, ¿no? Muchas veces nosotros nos preocupamos bastante del costo de materiales, pero descuidamos también el proceso constructivo. Y ahora se está tratando de buscar procesos mucho más limpios, mucho más rápidos. Es por eso que estas soluciones se pueden acomodar tanto como material como proceso constructivo, y el global es mucho más económico, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entonces, antes de despedir a nuestro invitado, quería invitarlos a la conferencia que tenemos el jueves 12 sobre certificación para edificaciones sostenibles. Igualmente el sábado 14, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos un seminario de seguridad vial. Van a haber 12 conferencistas, es continuado de las 9 de la mañana, hay un intermedio de 1 a 3. Así es que están invitados, el ingreso es gratuito, es en el centro de convenciones. Y los que desean una certificación, pues el costo es bastante económico, que es 100 soles. A su vez, el 16 y el 17 tenemos conferencias también aquí en el Auditorio C relacionado con la normatividad y gestión con BIM. Muy bien, quisiera invitar al ingeniero Aníbal Ormeño, si nos puede acompañar acá para poder darle un presente a nuestro invitado. A ver, adelante, ingeniero. A ver, al medio. Gracias. Muchas gracias. ¿Lo has visto en alguna oportunidad? Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias y hasta el día jueves.